Mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio del mejor podcast que hay. Es Velo ahí, podcast. Dios mío. Como siempre. Dios santísimo. Hoy, como usted está viendo. Ay, Dios. Señores, hoy, como usted ve, tenemos una temática un poquito diferente. Usted, yo sé que no había visto este set. Nosotros tampoco lo vimos ahora cuando llegamos. Así que vamos a fluir aquí. Nosotros. David fluyendo. Juan David Robles fluyendo. ¿De qué? Estamos entrenando cabina. Señores, usted lo vio ahí debajo. Y tenemos un tema bien interesante. Que a cada uno, cuando lo tocamos detrás de cámara, nos llamó como a suspicacia. Y, hicimos un pequeño live que está en nuestro Instagram. Vaya a verlo antes de ver este capítulo para que le dé como un preview de lo que vamos a hablar aquí. Una pequeña noción de ese detrás de cámara. Y es un tema bien, digamos, polémico y controversial, porque es un tema que la gente lo toca como por arribita. Ya dame el tema, ya. Lo quiero escuchar el tema. La gente lo que pasa es que estoy endulzándole el oído y es... El pecado es un mito. ¿Cómo así, enviado? El pecado es un mito. Ese sería el subtítulo. La sexualidad del pecado. Sexualización del pecado. Sexualización del pecado. Concho, bro, tiene que leer el boqueo. No, la sexualización. Sí, estamos en vivo, no te preocupes. A mí no me gusta equivocarme. Señores, vamos a chancearlo. La sexualización del pecado y un subtema, Freddy. Los pecados son un mito. Señores, miren, para introducir ya, para que nos vayamos un chin más serio para que usted le llegue después de una vez. Este tema, yo personalmente estuve viendo una entrevista, lo voy a mencionar, a darle su crédito, que hizo Félix Aquino al adorador Misael J., en el que hablaba de este tema precisamente, la sexualización del pecado. Y era haciendo referencia a que hoy en día, lamentablemente, no digamos que dentro de la iglesia, a nivel general, el pecado, si es un pecado de tipo sexual, es condenado. Ahora bien, cuando no es un pecado de tipo sexual, que es un pecado, vamos a poner el nombre, que fulano salió hablando mal de fulano, el chisme, que un chisme, que una controversia, que todo ese tipo de cosas que no tienen que ver con el ámbito sexual. No es pecado. No es pecado, sino que es una condición. Que es una condición, que es que fulano es así, fulano tal y tal cosa. Solamente se le llama pecado hoy en día o se condena como pecado hoy en día a esos pecados que son en el ámbito sexual. Pero la Biblia no solamente habla del ámbito sexual, habla de miles y miles de pecados. De cada área. Obviamente cada pecado tiene una consecuencia diferente, pero delante de Dios todo pecado es igual. Así es. Entonces, la consecuencia moral, la consecuencia social que tiene un pecado sexual, sabemos que es un poco más fuerte que cualquier otro pecado. Humanamente hablando. Pero pecado sigue siendo pecado. Delante de Dios es pecado. Mira, tú sabes que también es pecado, que lo he sacado y nada más dicen. Yo decir, Dios dijo y Dios no ha dicho nada. Ay. Nadie habla de eso. Tomar el nombre de Dios en la boca en vano. Di que no. La Biblia lo dice. Dios me mandó a decirte que ese apartamento es tuyo. No tomarás el nombre de Dios en vano. Freddy, antes de que entremos en materia, yo quiero definir lo que es pecado según el diccionario. Gracias a Dios todavía dentro del diccionario quedan significados correctos. Porque últimamente yo he buscado unos significados y como que los significados, conforme pasa el tiempo, han ido cambiando. El pecado una vez era algo que desagradaba a Dios. Pero ahora una ¿qué es el pecado? Dice, Lo actualizan. dice cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Esa es la definición del pecado. Nosotros tenemos una definición que es hacer todo lo contrario a lo que Dios ha establecido. Claro. Pero como dice Merky, ciertamente hoy en día entendemos que delante de Dios hay pecados que son mayores que otros y se ha tomado como de costumbre que el pecar como que no significa nada, incluso ya no causa remordimiento, porque es fácil. No sé si a ustedes les ha pasado estar reunido en un lugar y que de repente salen unos comentarios que a ti te chocan, pero tú ves que la persona sigue como que nada está pasando y tú dices, y no le llama la atención lo que está haciendo, lo que está diciendo. Y le decía detrás de cámara que creo que eso tiene mucho que ver con lo que esta generación está vendiendo, que es la autopercepción, cómo se perciben las cosas. Estamos viviendo en un tiempo que como yo percibo la cosa es correcto. Si yo lo percibo bien, no es pecado. Ahora, si yo percibo que negativo, se convierte en pecado. Y eso me lleva a una pregunta. Y es, ¿la palabra de Dios cambió?
los mandamientos de Dios cambiaron. O el ser humano ha cambiado y ha acomodado la palabra a sus deseos y a sus gustos. Te respondo rápidamente eso. O mejor dicho, te afirmo lo que ya tú te respondiste. La palabra de Dios no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es la forma de predicarle. Hay mucha gente que la ha, digamos, puesto a su forma, la ha acomodado a su estilo de vida, la ha acomodado a su diario vivir para justificar lo injustificable, que es la cosa que decimos. Lo que es pecado, que dice la Biblia que es pecado, según su estilo de vida, según lo que ellos quieren proyectar de que es la Biblia a su forma, han vendido de que no es así. ¿Entiendes? Han vendido de que el evangelio es lo que ellos predican, no lo que dice la Biblia. No sé si tú me entiendes. Sí. Han vendido de que el evangelio es lo que ellos interpretan a su forma o a su conveniencia y la conveniencia de la persona que les rodean de la Biblia y no lo que dice realmente la Biblia. Tú sabes que la gente, antes la gente no se acomodaba, la gente se alineaba a lo que decía la Biblia. Ahora la gente acomoda la Biblia a lo que ellos opinan. Ellos buscan la quinta pata del gato y cortan un versículo, lo sacan de contexto y dicen ya, esto es una doctrina. Según la Biblia, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Y yo soy desde pequeño, a mí me llevan a la iglesia y yo nunca vi que el evangelio que se predicaba rajatabla le hizo daño a alguien. ¿En qué sentido si yo vi cosas que gente crearon, que no decía la Biblia? Entonces, en este tiempo, tú sabes que la gente tiene como la facilidad de la tecnología y todo el que quiere dar un punto de vista, lo da. Y así mismo, el que tiene un punto de vista errado sin que nadie como nadie lo filtre, dice lo que siente. Personas que le gusta que lo acomoden, se hacen sus seguidores y ya se creó una iglesia ahí. ¿Tú sabes qué está pasando? Que el mismo tema de las redes sociales ha abierto un campo donde la gente no tiene corrección. En las redes sociales tú no tienes un tope. O sea, no hay quien esté ahí para frenarte. Tú lo dices y punto, lo dijiste y ya. Y yo creo que algo que nos está faltando a esta generación es gente que nos instruyan y que nos corrijan. Porque a nosotros no nos gusta ser corregidos. No nos gusta quien nos dirija. Mira, desde los tiempos de Moisés, ese problema o esa problemática está surgiendo. Cuando Moisés, Dios lo escoge, el pueblo se levanta contra él y le dice: ¿quién fue que te puso a ti por encima de nosotros? Mas Dios demostró que era necesario que hubieran líderes. Creo que lo mencionamos en un podcast pasado, de que nosotros necesitamos quien nos lidere conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que está establecido en la palabra. Pero muchos de nosotros hemos tomado la decisión, como muchas de nuestras acciones están mal delante de Dios, de la sociedad, y cuando vemos la Biblia vemos que estamos en contra de ello. Entonces tomamos la decisión de salir y de irnos a buscar nuestra propia doctrina, o hacemos una doctrina conforme a nuestro pensamiento y conforme a nuestros gustos. Entonces, ahorita Melqui hablaba de la Biblia y me surge esta pregunta: ¿la Biblia dejó de ser viva y eficaz? Se modificó, cambió. O sea, lo que la palabra establece cambió. Y eso me lleva a otra pregunta que tenía aquí. ¿Se han abolido algunos pecados de la palabra? Ay. Yo creo que hay gente que ha borrado algunos capítulos de la Biblia. Hay gente que como que eliminó de su Biblia ciertas cosas. Que eso lo hablamos detrás de cámara. Sí. De gente que ha eliminado de su Biblia cosas que lo llevan a la corrección y lo ha sustituido por cosas que lo llevan al acomodo. Sí. Dios mío. Dios mío, chamaco. Mira, una ciencia. En este tiempo, oye, vamos a sacar ese corte ahorita. En este tiempo, lo único que la Biblia dice es: Dios mío, me van a matar. Dios te lleva a las naciones. Sí, a ti. Dios te está mandando un vehículo. Freddy. Dios te está mandando a tener. No, ya la Biblia no corrige, señores. No. La Biblia no habla de santidad. La Biblia no te manda a ti a amar a tu prójimo. Yo te voy a la decir Biblia algo. no dice eso. Déjame hacer un paréntesis ahí, para que tú sigas, por favor. Déjame hacer un paréntesis ahí. Tú sabes que hay gente, no nos lo han dicho, pero quizás por como hemos tratado cada tema que hemos hablado en este podcast, nos han visto, digamos que un poco, no controversiales, sino críticos. Y quizás gente piensa que somos críticos negativos. Exacto. Por ponerle un nombre, un título a eso. Pero realmente las críticas que hacemos, digamos, decimos críticas por Sí, porque así se puede entender. Así se puede porque entender. críticas buenas, Pero las críticas opiniones realmente, por decirlo así, que hacemos
son para buscar una mejoría. Si se fijan al final de cada podcast, al final de cada episodio, tratamos de llevar recomendaciones de cómo mejorar, de cómo solucionar cada cosa. Porque la finalidad de este podcast no es solamente decir lo malo y ya. No. Porque siempre, vamos a ser claros, siempre decimos lo malo, pero es para llegar al punto de cómo mejorar eso malo. Sí, entonces, quise hacer la aclaración porque quizás gente cuando vea uno que otro podcast, si no nos ve desde el principio, piense o le llega a la mente. Que nosotros venimos a criticar. Pero no es así, mi gente. Nosotros queremos siempre buscar la solución y por eso siempre pedimos sus apoyos y sus comentarios ahí de qué podemos mejorar. También sobre el tema, qué recomendación, qué se puede hacer, qué nos faltó decir. Así que, dale. Mira, para seguir. De hecho, el Velo Ahí podcast tiene que ver con eso. La intención de este podcast es demostrarte situaciones que están sucediendo actualmente. O sea, nosotros como parte de la sociedad y parte de la iglesia vemos temas que se están dando, no solamente fuera de nosotros, sino que también se han arraigado a nosotros y que hemos caído de una u otra forma en eso. Entonces, como nos vemos confrontados por la palabra y nos hemos confrontado por situaciones, entendemos que es de bendición cuando lo hablamos. Porque las cosas, si no se corrigen, siguen igual. Y cuando yo hago una corrección, eso me obliga a mí a mantenerme en una línea, ¿cómo decía? A mantener un perfil de lo que predico. Porque yo no puedo venir aquí a decirte que tú estás pecando y yo vivir una vida de pecado, porque entonces me convierto en un fariseo. Entonces la palabra es cortante, es de aquí para allá y de allá para acá. Y si ustedes se fijan, la mayoría de cosas los podcasts que hacemos, siempre introducimos la palabra. Y hablando de eso, quiero que recordemos este versículo. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Por qué digo esto? Por lo que decía Freddy. Mira, hoy en día, como dice Freddy, se predica, Dios te va a llevar a las naciones, Dios te va a bendecir y todo eso. Y la Biblia ya no corrige. Ahora, la Biblia es clara y nos enseña, busquen el reino de Dios y su justicia, y lo que ustedes necesiten será añadido. Yo creo que nosotros el mensaje de prosperidad deberíamos ya de cambiarlo, porque ya... Está usado, está demasiado usado. Sí, ya el mensaje de la prosperidad, y aparte choca con la realidad. Yo no diría que cambiarlo, escúchame para que siga. No, pero mira dónde voy, mira yo no dónde diría que ok, dale. Lo que pasa es, deberíamos de cambiarlo por alcanza tu propósito. ¿Cómo así? Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo que yo necesite será añadido. Dios siempre te va a entregar lo que necesitas para el cumplimiento de tu propósito. Ahí te digo. Oye, José vivió una vida conforme a Dios y se cumplió su propósito y todo lo que el propósito necesitaba le llegó a su vida. Ahora, él no buscó la prosperidad. Tú no ves en el Génesis que José buscó prosperidad, ni que José buscó ser grande. No, él buscó agradar a Dios. Y agradar a Dios el juego se lo dio a José. Lo llevó a la posición donde él estaba en ese momento. Así. Oye, es que se tiene una percepción de que la prosperidad real viene solamente cuando tú tienes vehículos y grandes cosas. La prosperidad real es cuando tú tienes paz en tu vida, que tú eres agradecido con todo lo que tú tienes, que tú puedes disfrutar de tu familia, que es lo más importante. En este tiempo, la gente en la iglesia, al carecer de muchos fundamentos y solamente estar fundamentado en lo que Dios puede darme en el carro y en eso, la gente no se le predica la libertad espiritual, la libertad emocional, la libertad de tu corazón. Que hay mucha gente en la iglesia que quizás tienen mucha finanza o lo que sea, pero tienen el corazón roto. Hay personas que no saben lidiar en situaciones difíciles. Hay personas que cuando viene la dificultad hasta se alejan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se ha dejado de dar el fundamento de la palabra. Nos convertimos en gente que todo lo que Dios nos manda, porque recuerden que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Cuando Dios nos prohíbe algo, no es que Dios está vago en el cielo diciéndote que mira, no tengo oficio aquí en el cielo y necesito darle algo a ustedes que obedezcan. No es que Dios está vago, es que Dios quiere lo mejor para nosotros. No te dice, mira, deja de fornicar. Tú sabes las consecuencias que trae fornicar. Deja de robar. Dios sabe las consecuencias que trae. O sea, cuando Dios te dice, mira, deja algo, no es que Dios está vago en el cielo. Dios que quiere organizarnos para que vivamos cómodos, porque Dios quiere que prosperemos en todo. Nuestra alma prospere, tengamos paz, tengamos familia. A nosotros nos ha ido bien obedeciendo la palabra de Dios. Muy bien. Amén. Señores, vamos a volver al tema. Es el mismo tema. Sí, mira, no, pero para volver más céntrico. Volviendo a mencionar la entrevista, porque de ahí fue que me surgió la idea del tema. O sea, lo mencionaron obviamente en la entrevista, pero todo lo demás surgió de ahí. Y algo que
decía Misael J en esa entrevista era de que el pecado hoy en día ha llegado a un punto tal de que si lo hace una persona de afuera, una persona que no conocemos, una persona que no está en nuestro círculo, es pecado. Si hace algo malo es pecado. Ahora, si lo hace alguien de nuestro entorno, un familiar, un primo, un tío, un hermano, alguien que es de nosotros, de nuestro círculo, es una condición. O sea, no se juzga, no se condena igual como pecado cuando es una persona cercana a nosotros porque queremos encubrirlo, queremos taparlo. ¿Qué opinión le merece eso a cada uno de ustedes? Mira, pasa lo mismo en nuestra sociedad. Cuando tú cometes un error en la sociedad, si tú tienes tu compadreo o tu cuña, pongamos un tío juez, un asunto así, y lo digo sin miedo porque es parte de nuestro país. Usted no es ladrón, usted no es un delincuente. ¿Te entiendes? Usted es una persona que cometió un error y se le chancea. Una condición, un momento, un error. Exactamente. Pero realmente, ¿sabe qué pasa? Que nosotros hemos empezado a ver el evangelio según la percepción humana. Y creo que en algún punto nos olvidamos de que quien nos va a juzgar es Dios. Y que el hecho de que tú entiendas que está bien con los hombres no te hace estar bien con Dios. El que yo peque y tú me lo pases por alto no quiere decir que Dios lo pasó por alto. Y con esto no estoy vendiendo a un Dios ogro, no, pero estoy vendiendo a un Dios que nos ha dicho de mil maneras, apártense del pecado. Y podemos dentro de nosotros, de nuestro círculo, está bien, nosotros no hablamos mentira, no robamos, no matamos, no fornicamos, quizás no adulteramos. Y esos pecados que son lo que siempre tenemos así. Pero vivimos llenos de orgullo, llenos de rencor, con falta de perdón. Pila de chisme. Somos chismosos, hablamos mal de nuestro hermano que cayó. Que eso que tú dices vuelve al principio del tema y es, como dijimos, la sexualización del pecado. De que hoy en día solo se condena el pecado sexual, Sí, pero... se sexualiza. Exacto. Pero esos pecados que tú estás mencionando ahí, yo no escucho a nadie reprendiendo esos pecados. De la gente que está... Digo, no escucho a nadie refiriéndome a la gente que están en la palestra pública. Que de hecho, Jesús dijo, ¿qué contamina al hombre? Lo que sale. Lo que sale. ¿Y de dónde dijo? Del corazón. Porque del corazón viene la envidia, el rencor, las guerras, la maledicencia. Todo lo que sale ahí contamina dice, al hombre. de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Lo que te contamina viene de tu corazón. Está en ti. Pero cuando él habla de contaminar, lo contaminado no puede estar en la presencia de Dios. Lo contaminado no va al cielo. Lo contaminado no va a ser parte del reino de los cielos. Claro que no. Entonces, nosotros a veces tenemos... Yo creo que hemos puesto a Dios como un Dios muy bacano. Y es verdad, Dios es un Dios bacano porque por su gracia y su misericordia Dios es chévere. nos ha salvado, Él es chévere. Pero Dios es un Dios justo. Así es. Y la justicia de Dios no es como nuestra justicia. La justicia de Dios no deja pasar las malas actitudes. O sea, nosotros somos conscientes de cosas que estamos haciendo mal y seguimos adelante. Porque Dios es bacano. Y abusamos de la gracia. O queremos abusar de la gracia. O entendemos que abusamos de la gracia. Yo he visto y he escuchado canciones que dicen que Dios no coge soborno. A Dios tú no le vas a venir con tonterías. Entonces muchas veces no hemos puesto la sexualidad como un pecado mayor que todos los pecados. Mira, hablar mentira es un pecado. Juzgar a los demás es pecado. Infidelidad. Criticar a los demás es pecado. La envidia. Menospreciar a los demás. El celo. ¿Tú entiendes? Los celos son cosas que están dentro de nosotros. Pero ¿qué pasa? Nosotros no queremos lidiar con ellas. Porque son parte de nosotros. De vez en cuando salen. Sí, pero que de ahí viene lo que tú dices. Yo soy así. Es una condición. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Negarse a ti mismo es soltar el yo soy así. Porque si sigues en el yo soy así, vas a seguir siendo toda la vida así. Y así no es que Dios te quiere. Tú sabes que hay un tipo de gente que a veces nosotros podemos caer en eso también. Claro que cuando otro falla, nosotros somos durísimos para golpear porque no somos nosotros los que estamos en ese momento. Digo, wow, fulano. Se cayó, hace puede leña. ser que fulanito. No. Yo tanto que lo tengo en consideración. Pero cuando eres tú quieres que te tengan misericordia, tú quieres que te tengan paz. Así mismo en la Biblia, tú sabes que está la historia de este hombre que... ¿De David? de este hombre que... sí.
David. Esa está mejor todavía Un que la que iba a ejemplo contar, porque bíblico hay de una historia David. que dice, Por el profeta Natán. mira, David, hay un hombre que tiene dos ovejas, pero el rico, teniendo mucho, quiere la del pobre, y el rico dice, dame esa mejor. Y le dice entonces, a ese rico hay que matarlo, porque ¿cómo coge la oveja David? Hay que matarlo, pero ese eres tú, papi. Ay, Porque tenme nosotros misericordia. somos No, entonces, ay, buenos. tenme misericordia. Sí, pero entonces, así pasa en la sociedad. A veces la gente cree que juzgando el pecado del otro, lo de ellos se encubren. Que yo critique el pecado de ellos, no encubre lo mío. Que yo diga, wow, el fulano cayó en tal cosa. Ajá. Y la crítica mía. Y la mentira mía. Y esa familia mía que le tengo pila de odio y de rencor. Y esos celos. Y esa mentira. Y esas conversaciones ocultas por ahí. ¿Qué tú dices de eso? Juzgamos el pecado de nosotros. Juzgamos el pecado de los otros hasta que señalan el de nosotros. Señores, Dios mío. oigan lo que dice Hebreo 13:8. Dios mío. Y el 9 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siempre. siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Señores, cuando se habla de viandas, se habla de asuntos para el cuerpo, comida para el cuerpo. Nosotros estamos viviendo en una generación que está muy enfocada en nuestro propio bienestar. En nuestro bienestar conforme a las cosas de este siglo, conforme a las cosas de este mundo. Y Jesús dice, no se dejen llevar por doctrinas diversas. Hoy en día hay tantas doctrinas porque hay muchos pensamientos que van acorde a mis gustos, a lo que yo soy. Señores, pero hay una sola doctrina y está establecida en la palabra. Es increíble. Tú sabes que vuelvo y digo, yo analizaba hace tiempo. Señores, la palabra de Dios fue la que nos permitió conocer a Dios. Así es. Y conocer todo acerca de Dios. Pero hoy en día la palabra como que ha perdido su sentido. Ahora lo que la palabra decía ya no es. Ahora lo que la palabra enseñaba ya no es lo que enseña. Ahora yo puedo o no tomar un versículo de la Biblia conforme si me conviene o no me conviene. Yo creo que es tiempo de volver a la esencia, de volver a la palabra de Dios y permitirle a la palabra de Dios, no que yo voy a buscar la palabra, no que yo voy a acercarme a la palabra para justificar algo que yo necesito, no. Acercarme a la palabra y permitirle a la palabra que me transforme. Permitirle a la palabra que me quebrante, que me confronte, que saque esas cosas negativas de mí para yo poder ser ese ser humano que Dios anda buscando. ¿Tú entiendes? Porque es verdad. Señores, nosotros entendemos que caerle bien a la gente es estar bien con Dios. Caerle bien a la gente y que la gente apruebe lo que tú estás haciendo no significa que estés bien con Dios. Y le voy a poner un ejemplo que yo cada vez que predico en la calle o en la mayoría de mis prédicas lo menciono. Aarón y Moisés. Aarón estaba a la falda del monte Sinaí haciéndole un becerro al pueblo y estaba bien con el pueblo. Pero allá arriba estaba Dios diciéndole a Moisés, vete a ver cómo está el pueblo que me ha dejado, se ha apartado de mí. El tipo del momento, el tipo de Dios en ese momento era Aarón. Pero para Dios estaba descalificado. Wow. Él con todo y el pueblo. Hebreo. Puede que eso pase hoy en día. Oye. Yo siento que Claro, sí. claro que pasa. Oye, ¿qué pasa? Es del tiempo de los oradores. En la iglesia, y hay muchos predicadores que se han enganchado que son buenos oradores, señores. Son buenos motivacionales, son buenos predicando, tienen manejo de la gente. Dígale a su hermano que está ahí, Cristo te ama. Y son gente que tienen un dominio del escenario. Y hablan bonito en lengua y de todo. No, muchachos, nada más tú, nada más yo. Se la saben todas. Y todas se la saben. Y ellos predican sus herejías y sus cosas antibíblicas con tanta belleza que la gente dice gloria a Dios y aleluya. Y se van contentos creyendo que se van llenos de Dios. Volvemos Y al tema cuando de llegan ahorita. los momentos difíciles, se caen. Porque, señores, miren,
Le aconsejo de todo corazón, una buena prédica no es aquella que te hace brincar y romperte silla. La prédica buena es aquella que te hace cambiar. Aquella que te confronta, que te lleva a aquella que Jesús. te dice, yo voy a ser mejor. Hoy, mañana yo tengo que cambiar esa actitud porque esta palabra me confronta. Hoy mismo yo tengo que cambiar. No ese que dice, Dios mío, y que te tira una toalla y que te vea y te echa agua arriba y te escupe y te hace... Díganme ustedes. Me lo da el micrófono. Es muy lindo. Sí. Es muy lindo. Es muy lindo, ¿verdad? Pero no es eso lo que cambia a la gente. Eso no es lo que queremos transmitir. Señores, ¿cuál fue el tema que dimos al inicio? Mitos del pecado. Los pecados son un mito. Los pecados son un mito. Y me llegó ahora a la mente hablando que hasta busqué el verso bíblico que se encuentra en 1 Corintios 8:13 y dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Todavía eso está en la Biblia? Espérate, hemos hablado... No, pero espérate. ¿Todavía eso está en la Biblia? ¿En la Biblia? En la mía sí. ¿Todavía lo dice? Hemos hablado del pecado, ¿verdad? Tanto de allá para acá como de aquí para allá. Pero no hemos hablado de el pecado en su otra vertiente, que es cuando nosotros hacemos una acción que para la gente está bien, perdón, para nuestra percepción está bien, para nuestra familia, nuestro círculo, para el que nos rodea, para nuestra propia convicción está bien, que la Biblia nos dice que es pecado, pero sabemos que hay cosas que la Biblia no lo resalta como un pecado, pero que sí hacen pecar a tu hermano porque lo hacen hablar de ti, hacen que te juzguen y demás cosas. Leí este verso porque quiero escuchar sus opiniones acerca de esto, de que hoy en día he visto, no sé si ustedes lo han notado, he visto personas de eminencia cristiana que hacen una acción, hacen cualquier cosa que no lo dice en la Biblia como pecado, ni es un pecado como tal, digámoslo así porque no está en la Biblia, pero haciendo esa acción han hecho que gente peque, porque han hecho que la gente critique, Se arma un que la helvedero. gente se arma un helvedero. Un helvedero. Se arma una controversia de una vez. Sin necesidad. Díganme a ver. Mira, yo creo... Hay cosas que realmente no son pecado, Eso es cierto. pero se pueden convertir en pecado. Claro. ¿Por qué? Y también las intenciones con las que se hacen. Exactamente. Se pueden convertir en pecado. Yo soy... Más que está pasando. Yo soy un líder, un ejemplo. Yo siempre he dicho que el líder tiene más responsabilidad que cualquier otra persona. El líder. ¿Por qué? Porque el líder es un modelo a seguir. Claro. El líder es una persona sobre el cual la mayoría de los ojos están puestos. Y muchas veces como líder tú tienes que limitarte a muchas cosas que haces. Y más cosas que no vienen al caso, que no tienen sentido. O sea, no son cosas ni siquiera que aporten algo positivo a alguien. Pero sin embargo, tú tomas la decisión de hacerlo porque sí. Porque te sale o porque yo puedo hacerlo. Es verdad, todo te es lícito. Pero no todo conviene. ¿Tú entiendes? Y todo está ilícito. Bro, si yo entiendo que una acción mía va a hacer que alguien tropiece, ¿por qué yo no puedo dejar pasar esa acción? ¿Por qué yo no puedo, como dice la palabra, soportar yo el agravio? ¿Por qué yo no puedo... Vamos a irnos un poquito a Jesús. ¿Por qué yo no puedo poner la otra mejilla en un sentido? ¿Por qué yo no puedo ser diferente y no dejarme guiar por lo que quiero hacer en ese momento? Porque yo no puedo analizar antes de tomar una decisión qué repercusión va a traer eso. Si le hace daño a mi hermano, porque muchas veces lo hacemos con malicia. ¿Tú entiendes? Esto es lo que está molestando. Predícalo, varón, le voy a dar predícalo. con eso, porque esto es lo que está molestando y eso es lo que está creando morbo. Y hoy en día el morbo se ha metido a un nivel tan fuerte en la iglesia que prácticamente es la única herramienta que tenemos para ser vistos. El morbo cristiano, hacer cosas que yo entiendo que a los demás les molesta, que llama la atención de los demás. Sí, intencionalmente. Intencionalmente. Pero entonces cuando tú haces eso intencionalmente, muestra que tú tienes un corazón que hace mucho que está alejado de Dios. Ay, Wow. ay. Porque estoy haciendo cosas que sé que van a dañar a mi hermano y aún así lo hago. Sí. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si no te gusta que te lo hagan, ¿por qué se lo haces a los demás? No, y que tú sabes que nosotros andamos predicando el evangelio de Dios. Y la Biblia dice que hay de aquellos que son piedras de tropiezo a uno de estos pequeñitos, que es mejor que agarre una soga y De molino, de esa un grandota. molino y lo tire debajo al fondo del mar. Eso es mejor que se mate, que se muera. a que tú evites. Porque, por ejemplo, el evangelio del Señor ha sido muy golpeado
Porque hay gente que anda haciendo controversia en las redes sociales, hay gente que anda haciendo cosas estúpidas para hacer un rating y todo. Pero entonces el evangelio está sonando más por la controversia que por el evangelio de Cristo. Wow. Hay gente que dicen que no, porque nosotros los cristianos vamos a tener persecución. Y cuando tú miras la acción de la persona, lo que está causando eso no es que está diciendo que Cristo te ama, no es que está causando que el Señor te ama, sino que ellos están haciendo controversia, bailando, me miró y Déjalo ahí. No toques esa tecla porque estamos casi cerrando, Freddy. Estamos casi cerrando. Mi gente, antes de continuar, para que Hebreo dé la conclusión del tema. Me escuchó, está bonito. Señores, saca un segundito, suscríbase, dé like, comente, comparta, mándeselo al primo, al sobrino, al tío, al hermano, al vecino, hasta el perro de la casa que tenga YouTube. A todo el que usted sepa que usa YouTube, mándele este contenido, mándele el Instagram de verlo ahí, comparta todo, dé like, comente, suscríbase el que no se ha suscrito y nada, fluye, Hebreo. Mira, yo quiero que cerremos con este versículo bíblico. Primera de Corintios 6, 7 y 8. Dice el 7, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Voy a dar el 7 y voy a dar una explicación, como le decía. ¿Por qué nosotros tenemos que vivir en pleito y en contienda con nuestros hermanos? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que obligatoriamente... Tú dijiste por qué ahorita. Obligatoriamente... Los ratings, los views. Hacerle mal a mi hermano sabiendo que se lo hago. Y dice... O sea, está hablando, yo creo que está hablando a gente que se supone que son conscientes. Y dice, ¿por qué tú no sufres el agravio? Está bien, tú entiendes que no es pecado. Tú entiendes que no está mal. Pero sabes que va a dañar a tu hermano. ¿Por qué no te quedas callado? Así es. ¿Por qué lo publicas anyway? De todos modos, ¿por qué lo publicas? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no mejor te quedas callado y evitas esa confrontación? Porque está bien, si tú vas a dar un argumento para defender el evangelio, o si alguien está confundiendo a las masas, está bien que tú des un comentario. Pero hacer cosas que no vienen al caso, que ni edifican, más bien traen controversia, es un problema. El 8 dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea, tú lo haces anyway, de todos modos, y le haces mal a tu hermano intencionalmente. Quiero cerrar con este versículo. Y al decir esto, lo que quiero decir, señores, la palabra de Dios está llena de las normas de cómo usted y yo debemos conducirnos. Y si hoy hay una generación que se está conduciendo de manera errada, es porque hemos dejado la palabra de Dios a un lado. Es porque hemos hecho de la palabra un monumento, por así decirlo. Hemos hecho de la palabra un libro cualquiera. Y ese es el libro en el cual Jesús dijo, a ustedes les parece que está la vida eterna. Dios les bendiga. Antes de Hebreo, para que cerremos definitivamente. Cierre usted. Un verso que tú mencionaste, pero que quiero leerlo completo, más el verso que le sigue, y es 1 Corintios 10, 23 y 24, que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ay, mi madre. Esto es Velo ahí Podcast y Dios le bendiga. Dios les bendiga. Velo ahí. Hasta la próxima.